grabar, entonces así ya nos queda. Y Andrea ahí No grabemos esta. se había quedado el tema de, bueno, el intermediario va construyendo poder en la medida en que va accediendo a esto. O sea, es quien tiene a su cargo gestiones, la palanca, como dicen los autores, y entonces en este caso, en este modo de construcción de poder, también allí es donde hay que poner otro punto, de ver cómo esta persona construye, ¿sí? Y se posiciona, y va dando este anclaje y legitimidad a quienes van participando, y de qué tipo y en qué sentido. Así que sí, es por eso que se menciona el rol tan importante que lleva adelante, ¿no? De alguna manera es la persona que le da, bueno, sí, interpreta, resignifica, ¿sí? Y también es la que define, ¿no? Y de alguna manera jerarquiza cuáles son las necesidades que se van a cubrir, cuáles tal vez se van a postergar, porque también es esa, ¿sí? Y respecto de cómo se van a de alguna manera, sí, repartir estos recursos. La verdad es esa. Sí, sí, además en esa construcción, ¿no? Que decían por allí de dominación, hay como una especie de relación, una especie de pacto, pero el cliente lo rompe cuando quiere. No es que También. está abocado a obedecer al puntero. Si no le gusta, no quieres, listo, deja, no Exacto. hay represalia por eso. No hay Exacto. una Pero condena social porque dejaste de pertenecer al partido de tal o al grupo de tal o a la organización tal. Bien, ¿Quién iba a hablar? ¿Paloma? sí, Sí. yo, sí. No, que con lo último que dice Andrea, yo creo que al ser una relación desigualitaria, ahí se genera la dominación. Ujú. Para mí, desde mi punto de vista, más o menos coincido con lo que dijo Claudio, pero yo creo que al haber una relación desigualitaria, de una persona necesita algo y a cambio de eso eh, pone el voto a determinado partido político, para mí hay una, aunque sea legítima y ilegítima, eso lo podemos discutir, para mí Claro, hay una relación de dominación, obviamente, existe. y en verdad esto no debería suceder, porque la Ujú. política, la democracia, mejor dicho, tendría que poder, digamos, resguardar a esas personas, darles las herramientas, y no un intercambio de favores, digamos. Por eso creo que es una deuda de la democracia, podemos decir de la política en sí, no de ahora, no de antes, no de un partido político, no, es desde Algo que siempre, es como una deuda de la pobreza, es lo mismo. Bueno, la exacto. Claro. mayoría de personas Pero el puntero te puede dar la boleta, te puede dar la boleta para votar, y vos en el cuarto oscuro podés votar lo que quieras, no está Ujú. atrás tuyo con la no, sí, boleta obviamente, pero en estoy lo, Claro, diciendo, el candidato total. pero el Ujú. problema es no que estoy si diciendo en hay comparación al video. A la ver, relación de sí, dominación se crea, digamos, en el momento en que la persona, digamos, el cliente, entre comillas, accede a esa relación porque no tiene otro medio para conseguir el fin. Si, por exacto. ejemplo, es una persona que tiene más de un medio y la más fácil, entre comillas de vuelta, es votar a tal persona, digamos que no existe una relación de dominación porque dice, bueno, vos me estás imponiendo más cosas de las que dijiste, me salgo de la relación y consigo las cosas de otro medio. Exacto. Pero no quiero decir que los sectores más vulnerables son los que siempre están en la relación de dominación, pero si vamos al caso, son las que suelen estar más ligadas por las condiciones en las que están, principalmente de manera económica. Exacto. Tiene que ver también con lo que representa para ellos socialmente, ¿no? El tema de pertenecer. Tiene que ver con una cuestión tal vez de pertenencia. Fíjense que en todo momento, en el caso de Gomaro, cuando se hablan del barrio, de la presencia que existe, digamos, de esta figura que está allí, que no se va, ¿sí? Que sigue haciendo de intermediario, que sigue teniendo presencia y que tiene que ver con una conexión más vincular, porque no son contactos que no conocen, sino que son contactos que son estrechos, digamos, o sea, tiene que ver con vínculos personales, de amistad, de afinidad. En el caso de Japón, sí, o sea, tiene que ver con una idea de, digamos, participar de lo que son las mismas organizaciones de amas de casa, de sindicatos, o sea, de lo que tiene que ver, digamos, con la vida cotidiana de las personas. Entonces, desde ese lugar es un poco la mirada, digamos, la apertura de mirada desde el punto de vista de lo conceptual y también desde el punto de vista metodológico de cómo se podrían abordar estos aspectos. Chicos, hay una Igual, cosa. Sí, perdón, Andrea, te escucho. no, sí, yo iba a aportar No, una parte no, que tiene que ver con el comentalo. recorrido del trabajo, lo que he observado en el trabajo de territorio, no es que la gente, o sea, viene el puntero y dice, viene María Eugenia, en tu caso, ponele, vas al Sí, barrio, y te interesás por la gente, y después desapareces, la gente tiene memoria, y sí, sabe que vos viniste
vos viniste por tal motivo, por tal razón, sobre, no sé, sobre una idea política, y si no, Hiciste no tal apareciste nunca promesa. más, Sí, no apareciste nunca más, la gente se acuerda de tu cara y de todo lo que hiciste. Eso sí, exacto. tiene mucha memoria la gente en ese sentido. Mi trabajo, o sea, mi experiencia en lo que es haber observado en territorio, ¿no? Exacto. Porque O sea, no es que sí. puntero y le debemos obediencia máxima, no, o sea, se Mm. da cuenta de lo que Igual estás yo no haciendo. quise decir esto, yo creo que es una deuda de No, la no, está democracia y de la bien. política llegar al punto del clientelismo, digamos, no hablando de ningún partido político ni nada por el estilo, yo creo que ensucia la política en sí, digamos. No Pero tendría ya que vimos ser casos que así. no. Hay No, vimos no, casos que ya se está dando en no, otras sí, sí, partes. ya sé, yo estoy diciendo que es lamentable que el sistema no pueda ayudar a esas personas y llegar a la política y se ensucie a ese punto. Claro. Nada más. Yo ¿Y qué creo que es Estado una deuda del puede sistema. captar a 44 millones? Yo creo que es una Miren, deuda del sistema, nada más, no en general de la democracia, de la política, nada más. Es lamentable que se ensucie así la política en general, con lo que sea, desde el punto porque de yo creo que hay vista, que valorizar a la política, está bien. digamos. Desde el punto de vista, digamos, del cientista social, o sea, político, del cientista social, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? De poder, digamos, pararse, correrse, digamos, y poder llegar a analizar esa estructura y ver qué es lo que está sucediendo y poder describirla. Entonces, a partir de ello, de un buen análisis, de un trabajo, digamos, empírico, con resultados, con análisis, con intervenciones, con el procesamiento de esa información, con ello es donde uno, bueno, puede tener, digamos, una mirada más certera acerca del fenómeno. Eso tal vez es el mensaje que dan Bomaro y Combes. Yo acá lo voy a hacer muy rápido, así ya, porque ya son 4:30, sí, se nos ha ido una buena parte, pero bueno, está buenísimo el debate, a mí me encanta escuchar y ver los puntos de vista, dejarlos hablar y dejar que expresen, ¿no? Distintas miradas. Yo esto después se los dejo compartido y además ustedes lo van a leer. Tenemos acá el capítulo 5, o sea, en este capítulo 5, para hacer un recorrido realmente rápido, bueno, acá tenemos algún errorcito que después lo voy a corregir de ortografía, que me quedó de tipeo. En este caso, sí, o sea, lo que hacen es una reconstrucción acerca de cómo, sí, de alguna manera, desde el espacio internacional de gobernanza, que está formado, bueno, por organismos multilaterales de crédito, instituciones internacionales, Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo son algunos de los que nombra, fundaciones, muchas de ellas, bueno, de corte, digamos, norteamericana, ¿sí? Tienen y empiezan a tener un rol importante para definir políticas públicas en países emergentes. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera hay que hacer una compensación respecto de los recortes que se estaban dando en el marco del consenso de Washington, sí, o sea, y demás, lo que es un momento liberal, ¿no? Neoliberal. Entonces, bueno, de alguna manera, todas las ONGs, perdón, la palabra think tanks jamás, o sea, es una que me trago muy mal, así que bueno, todas estas organizaciones que son nacionales, locales, ¿sí? Y gobiernos que de alguna manera quieren beneficiarse con esta etiqueta de gobierno transparente o gobierno de proximidad o administración de calidad, bueno, de alguna manera comienzan a formar parte, digamos, de una estructura de gobernanza internacional en la cual obviamente quieren llevar adelante programas de lucha contra la pobreza, pero hacerlo desde un punto de vista en el cual el clientelismo comienza a observarse como un problema, ¿sí? Entonces, a ver, años 80, ¿sí? O sea, estas políticas sociales, digamos, de lucha contra la pobreza empiezan a ser impulsadas. Hay algunas directrices que las, de alguna manera, coordinan, que tiene que ver con descentralizar, o sea, que no van a ser originadas, digamos, de lo que tiene que ver con una institución internacional única, sino que se pone el foco, digamos, en el contexto de lo local, ¿no? En que puedan ser administradas por ONGs, por ejemplo, a nivel regional, a nivel local, a nivel ciudad. Se focaliza, digamos que de alguna manera lo que se intenta es tratar de identificar a estos beneficiarios, ¿sí? De distintos programas y monitorearlos de forma directa, llevar un registro de las organizaciones que forman parte, ¿sí? Y en este caso, con todo esto, bueno, se empiezan a buscar distintas maneras de registrar esta información, ¿sí? Hay algo que acá entra en juego, es el concepto de empoderamiento, empowerment, ¿sí? Que de alguna manera comienza a tomar forma a partir de lo que son los aportes Martya Sen, ¿sí? Él es economista, Harvard, es de la India, ¿sí? O sea, creo que es de la India, bueno, me parece que sí, que bueno, él lo que hace es dar toda una mirada ética sobre la economía, ¿no? Muy interesante, y en esto lo que hacen los autores es mencionar la teoría de las
las capabilidades. En realidad, en términos es un poco extraño, pero tiene que ver con capabilities, que es algo así como capacidades. O sea, hablamos de empoderar a los ciudadanos, ¿y esto qué significa? Hacer que el ciudadano crezca en cuanto a desarrollar capacidades de acción autónoma. ¿Sí? Entonces, toda esta tendencia, toda esta teoría, todos estos programas y la manera de monitorear, lo que hacen es comenzar a observar el clientelismo como un mal que hay que combatir, que es negativo, ¿sí? Que se opone al empoderamiento de las personas, y allí, ¿sí? Empiezan a construirse herramientas estadísticas que permiten lograr, digamos, medir, ¿no? Alcanzar indicadores que midan la transparencia. Entonces, de alguna manera, ese es el momento en el que se empieza a reconfigurar una nueva manera de estudiar el clientelismo. Y en este caso, ¿sí? Ese monitoreo, de alguna manera, o sea, estos indicadores, estos índices con los que se trabaja, empiezan a ser, digamos, los que miden lo que sería una democracia exitosa, ¿sí? Y en eso, bueno, se suman algunas otras acciones que tienen que ver con el control de la corrupción, ¿sí? El control del fraude electoral, el tema del desarrollo del voto electrónico y demás, que bueno, son distintas propuestas, distintas alternativas que vienen a darse, digamos, para garantizar la cuestión de la transparencia. Acá, bueno, se toma teóricamente, ustedes van a ver que se menciona, digamos, los aportes de O'Donnell, de Diamond, de Morlino, ¿sí? En estos casos, digamos que son quienes definen de alguna manera el concepto de calidad de la democracia, y aquí, o sea, lo que tiene que ver con calidad de la democracia, bueno, menciona, digamos, estas dimensiones conceptuales, ¿no? Que tienen que ver con el derecho o el acceso a la libertad, a un Estado de Derecho. Lo que es accountability tiene que ver con el tema de que los ciudadanos puedan efectuar demandas, ¿no? Hacia sus representantes, en lo que tiene que ver con lo vertical. Y después la otra, la horizontal, tiene que ver, sí, con los poderes del Estado y el control que ejercen entre sí. También que haya capacidad de respuesta, sí, que haya igualdad, participación, competencia política. Entonces, de alguna manera, sí, transparencia, eficacia de la representación, control, sí, digamos, esto es lo que configura y hace ver, digamos, o sea, que todo lo que no entra en esto, obviamente, son prácticas corruptas que van a ser un blanco en la lucha contra la transparencia. Entonces acá hay algunas tendencias, ¿no? En lo que tiene que ver con la investigación también, ¿no? O sea, siempre viéndolo desde un enfoque metodológico, ¿sí? Acá, bueno, de alguna manera, o sea, lo que se intenta hacer es analizar, ¿sí? Que desde el punto de vista del mercado intelectual, o sea, hubo un surgimiento de lo que se llamaron emprendedores morales, ¿no? Que empezaron a tener como una guerra abierta, digamos, contra el clientelismo en dos puntos. O sea, por un lado se lo empieza a definir como una práctica que es patológica, automáticamente. Y por otro lado, sí, se empezó a confiar demasiado en determinados instrumentos que si uno se pone a mirar desde un punto de vista cuantitativo y sin ahondar más en resultados, la verdad es que muchas veces carecen de la posibilidad de explicar un fenómeno, o sea, no tienen profundidad, ¿sí? Entonces, bueno, antes se investigaba todo esto, digamos, o sea, cuando vimos el ejemplo de Japón, Benín, los casos del BOS en Estados Unidos, vemos ejemplos en los cuales se avanza con investigaciones cualitativas, etnográficas, ¿sí? Que apuntan, digamos, a una construcción de sentidos. Pero en este caso, ¿sí? Lo que es la crítica que hacen Pomar y Combes es, a ver, la cifra va a relevar a la descripción. Entonces, los argumentos ahora van a estar sostenidos por números, por porcentajes, y eso en pos de la transparencia. O sea, no es que no sea un objetivo correcto buscar la transparencia, por supuesto que sí, pero el tema es cómo medir y cómo alcanzar, tal vez no es la forma más correcta, ¿no? Allí hay una tendencia, digamos, dentro del análisis de los estudios de clientela, ¿sí? Que, bueno, de alguna manera, el estudio que venía tradicional, fines de los 90, principios de los 2000, pasa a ser reemplazado por el que se llama de compra de votos. Y en este caso, o sea, lo que entra a suceder es un poco la crítica que hacía Salo Soroño antes también, y es que uno no puede solamente ver este intercambio en el momento del voto, sino que tendría que estudiar todo el proceso, falta estudiar el proceso, ¿no? Entonces, de algún lugar ponen algunos ejemplos, digamos, y de cómo a través de organizaciones internacionales como esta, Transparency International, que hace mediciones acerca de la transparencia, digamos, en lo que es la calidad de la democracia, bueno, de alguna manera, basándose en indicadores solamente, es como que no podés tener una mirada completa,
¿sí? Entonces, la necesidad es del abordaje metodológico, de decir, bueno, hay que estudiarlo desde otro lugar. Fíjense, acá él, en este ejemplo, se menciona, las investigaciones permiten una primera aproximación al modo y de la frecuencia de la compra de votos en algunos países. Se estudia la compra de votos, ¿no? Para ello se dispone de datos como, por ejemplo, en Filipinas el 7% de los electores recibieron en 2002 cierta forma de pago en las elecciones de los barrios. Y en Tailandia, el 30% de los jefes de familia interrogados en un muestreo nacional declararon que les habían ofrecido dinero en las elecciones. Bien, esto existe, o sea, es lo mismo que venimos diciendo. Existe, están dadas las prácticas. El tema es en código de qué, cómo se interpretan y cómo se viven desde el punto y la mirada del cliente. Entonces, la crítica que hace Mover y Convesa acá es a esto, a estas organizaciones, a estas técnicas, estas maneras de investigar, que no serían las que permitirían clarificar bueno, los fenómenos, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la ciencia política hay que ir un poco más a profundidad, hay que ir un poco más al campo. Entonces, en esta reducción economicista que se va dando por una corriente cuantitativa, se hace la crítica de que los estudios de compra de votos, que así es como se denominan, no van a estar o no reflejan, digamos, las relaciones políticas. No es que no existan, sino que en realidad cómo se producen y cómo es ese proceso, eso es algo que se pierde en esta manera de investigar, ¿sí? Y si monitorear es la pieza clave para estudiar la compra de votos, y el uso de las tecnologías es lo que permite de alguna manera reforzar esta idea de transparencia, bueno, se está perdiendo el enfoque de lo que tiene que ver con una mirada más compleja, ¿no? O sea, que tiene que ver, hace una influencia muy grande respecto del medio experto de actores, o sea, de todo el grupo, el conjunto de actores que forma parte de esta gobernanza, y de cómo finalmente van a terminar definiendo el fenómeno, ¿sí? Entonces, allí el concepto, digamos, de la mirada es esta, hay un cierto retroceso desde el punto de vista de la gobernanza internacional, cómo se está midiendo y cómo se está analizando esta problemática o este fenómeno, ¿sí? Que, bueno, no debería ser tal, sino que se debería recuperar un punto de vista más cualitativo, ¿sí? Y que además no debería etiquetarse moralmente el fenómeno si no se lo conoce en profundidad. Algo que hacen al final de las conclusiones, van a ver que dice esto. La compra de votos se convierte en una nueva categoría para definir los problemas de países emergentes. Muy simplista, o sea, porque aparte también viene socialmente dada desde otro contexto, desde otra matriz, ¿sí? O sea, a nivel de cómo se elabora una teoría, o sea, teorías o recetas que están elaboradas para un contexto completamente distinto que luego se aplican en los países emergentes, no permiten comprender en realidad ese fenómeno, ¿sí? Bueno, y finalmente, o sea, esto es lo que les daría pie de alguna manera a estas redes expertas, ¿sí? Incluido Naciones Unidas y demás, tiene que ver con que estos dispositivos de monitoreo, bueno, de alguna manera luego se trasladan al impulso legislativo, a la creación de instituciones de control. Esta es la crítica que hacen los autores respecto de esto, ¿sí? Bien, esto, chicos, perdón, se los fui pasando un poco porque estamos pasados de hora y no los quiero retener realmente mucho más, pero bueno, esto es un poco el contexto de lo que sería el capítulo 5, cuál es la contraposición respecto del abordaje que se muestra en el capítulo anterior, ¿sí? Como dije antes, ampliar la mirada, ver pros y contras, ver los puntos de vista encontrados, ver lo que nos agrega a nosotros desde nuestra mirada como cientistas sociales para poder comprender los fenómenos. Bien, preguntas. Ahora si se han anotado consultas, preguntas y demás. Reflexiones, ¿no? Bueno, lo último les cuento, les voy a dejar, esto es un material, perdón, es complementario, ¿sí? O sea, no, si lo quieren leer, si les interesa, hay un texto que les va a quedar dentro de el trabajo de la clase práctica de hoy, que es este trabajo que hizo Hélène Combes, ¿sí? Del año 2017. Ella, como había contado, está especializada en lo que tiene que ver con la movilización social, digamos, en América Latina, y acá, bueno, hace un interesante trabajo sobre la perspectiva de la trayectoria de un líder barrial de la Ciudad de México, ¿sí? Bueno, está, bueno, el resumen, abstract y demás, pero la verdad es que es muy interesante la parte de la introducción, incluso en la manera en que se la redacta, digamos, o sea, cómo se va mostrando
cómo es la vida de estos interlocutores, cómo los refleja y cómo se puede ver esta construcción del día a día, ¿no? En este discurso, que bueno, puede ser como un complemento para la lectura de un caso concreto, o sea, de un trabajo etnográfico concreto, que bueno, les puede servir como un ejemplo también, ¿sí? Así que bueno, esto sería todo, o sea, porque nos hemos pasado algunos minutos. No sé si alguien quiere hacer alguna reflexión más, algún comentario, alguna consulta sobre alguna cuestión. No. Bueno, gente, nos veríamos entonces en 15 días, ¿sí? La semana que viene tienen el práctico con Rafa y nos volvemos a encontrar dentro de 2 semanas entonces. ¿Sí? Bueno. Ok. Que estén muy Perfecto. bien, ¿eh? Buena cursada. Perfecto, Bueno, gracias. listo. Un abrazo. Chau, chau.